Siguiendo con la siguiente charla, vamos a presenciar la charla de David Maulén. El nombre de la charla es Vernacularidad y Funcionalismo, la nueva escuela de arte de 1928. David Maulén nos contará sobre el contexto histórico nacional acerca de la relación entre arte, tecnología, diseño y artesanía, teniendo en cuenta la fundación de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Se resalta la importancia de la combinación de las tradiciones locales de arte y oficio con la enseñanza europea en un contexto globalizado e interconectado. Muchas gracias, David, por esta charla. Estoy seguro que va a ser uno de los hitos que va a contextualizar un homenaje que se está realizando en el contexto de la Bienal, que va en torno a la relación arte, ciencia y tecnología en Chile. Para terminar, David Maulén es licenciado en Arte de la Universidad de Chile, obtiene un postítulo en Estudios Culturales de la Fundación Rockefeller y la Universidad Arces y un magíster en Comunicación INSO de la UACH. Como investigador se ha especializado en interfaces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Colaborador de proyectos pertenecientes a Documenta de Kassel y Editorial Thatcher, curador de la tercera Bienal de Arte, Situación del Arte Contemporáneo Chileno en este museo en el 2001. Realizador del diseño y desarrollo de un mapa cualitativo de datos específicos entre arquitectura y performance para el Seminario Internacional SCL 2110 y realizador del sistema de visualización de datos trayectorias genealógicas del edificio UNTAC 3 Bibliogama para MAUP Arquitectura. Ha publicado artículos en Saint James Guide to Hispanic Artists, Documenta Magazines, Revista de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la revista Humboldt, Revista Marcelina de Sao Paulo, entre otras. Ha sido becario de investigaciones de Fundación Andes, CONICET, CEU, UNIAC, Fondart, Arte Integrada y Artes Visuales. Ha sido docente de la Universidad de Chile, Universidad de Portales y diferentes universidades locales. Recientemente fue investigador del área de nuevos medios del CNSA entre el 2011 y el 2012 y de la serie de televisión Maestros de la Forma y el Espacio del Canal Nacional del TV. Bueno, muchas gracias, David. Buenas gracias, especialmente a la organización de la Bienal por haberme invitado, también a todas las personas que trabajan en el museo, a las instituciones que están apoyando la Bienal, a los amigos también que están apoyando este trabajo. También quería agradecer, estuve al principio sorprendido, pero bien, por el tema del que me invitaron a hablar. El tema sobre la reforma de 1928 en la enseñanza en general en Chile y en específico la enseñanza artística, porque hasta el momento es el hito más grande de las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad en Chile, por lo menos. Y bueno, yo llevo como 15 años más o menos investigando, cosas que hemos conversado varias veces con Enrique. También me he tratado de explicar de todas las formas posibles por qué es tan difícil que en las escuelas de arte, arquitectura y diseño se hable de esta historia, y no solamente de 1928, sino que en general, porque toda esta historia no estaba en los libros, no se difundió como si nunca hubiera pasado. Recién en los últimos años han aparecido investigadores en ese trabajo de cosas que fueron hace 80, 50, 30 años atrás. Eso es una cosa muy, muy interesante de profundizar, y bueno, voy con la presentación. Bueno, una cosa muy corta. Para la biblioteca del GAM con Daniel Yarch generamos una visualización de datos con que yo organizo un poco la información para no perderme tanto, basado en los campos de producción simbólica de Bourdieu. Una línea donde van los discursos, la construcción del sistema de sentido, la epistemología, que es como la parte más compleja y la más marginal generalmente, que hay muchos planteamientos muy complejos, pero que rara vez se llegan a conocer. Luego, yendo hacia arriba, una segunda línea, que es cuando eventualmente estos discursos construyen dispositivos, que son las interfaces, los nodos con los que se construyen relaciones conceptuales y materiales a partir de estos discursos. Esas son situaciones más excepcionales. Podemos tener 5.000 discursos y un dispositivo. Y las situaciones mucho más excepcionales, que rara vez se dan,
es cuando a través de estos mecanismos que son los dispositivos, estos discursos llegan a convertirse en un sistema de representación social, de lo que llamaríamos genéricamente una institución, a un sistema de hecho. Bueno, y todo el campo global externo en el que está influenciado todos estos eventos o eventualmente participan. Desde esa perspectiva es que está organizado el tema de 1928. Sigamos, por favor. Sí, sigue nomás. Una explicación metodológica, así que la voy a pasar rápido. Sí, no, sí. No. Bueno, voy a ir directamente al tema. Esta fue como una de las primeras imágenes que empecé a trabajar hace un poco más de 10 años sobre la reforma de 1928, que me llamó mucho la atención. Recién 50 años después de que había sido la reforma, aparece la primera publicación, que no tiene más de 8 páginas, donde se menciona esta reforma. ¿Por qué? Si es una reforma que transforma todo el sistema educativo, dentro de eso el sistema educativo artístico, y este edificio es muy importante porque desde acá se estaba planificando, era como el emblema de eso, aunque incorporaba toda la enseñanza artística desde los 5 años. Entonces vi esta imagen que se supone, me explicaron, la hizo Beatriz Danitz, que era esposa de Carlos Isamit, el director de la reforma artística del 28, y me llamó mucho la atención, estoy hablando hace más de un año atrás, por esta idea de la abstracción geométrica. No son 3 o 4 pintores, en la enseñanza del primer año de prueba o primer año de inicio que se implementó en el año 28, sobre estos mismos principios de preguntarse qué es el tiempo, qué es el espacio, forma y espacio, como lo plantearon las vanguardias de los años 20, estamos en el año 28 en Chile, sobre esta necesidad de construir una realidad nueva después de la Primera Guerra Mundial y en el caso de los sudamericanos, atravesado el tema de la identidad. Este primer ejercicio también tenía 3 etapas: un dibujo analítico de una flor seca de cardo, luego la abstracción geométrica de esta flor, el resultado final, que también intuitivamente podríamos decir, hace alguna referencia también a la geometría del norte de los indígenas, del norte a los animales, intuitivamente. Están mezcladas estas dos cosas. Sí. Entonces, esta primera etapa del primer año de prueba coincide justamente con la metodología que tenía Itten en el curso de inicio del Bauhaus a principios del año 20, de que los estudiantes dibujaran analíticamente un cardo seco para estimular la percepción. Carlos Isamit estuvo entre el año 24 y el año 26 realizando 300 planes de estudio en Europa de las escuelas de arte aplicado a la industria, entre otras cosas. Bueno, este es otro ejercicio de Fidel Oteiza, explicando la metodología de enseñanza del color según el círculo cromático, también del primer año de prueba del año 28 en la Escuela de Arte. Y bueno, todos los cientos de miles de libros donde salen los cursos de cómo Itten enseñaba a principios del año 20 en el curso de inicio de la Bauhaus. Hay una equivalencia. También otra lámina de Fidel Oteiza, donde explica en el año 28, estas son láminas de la Escuela de Arte del año 28, en el primer año de prueba, cómo las formas geométricas elementales se perciben más fácil, lo que nosotros conocemos mucho a partir de las teorías de Kolyakowska del año 22 de las formas geométricas elementales, la pregnancia de la forma. Sí, por favor. ¿Cierto? Bueno, ahí está, que va a influir de los años 20 hasta el día de hoy en toda la enseñanza primaria en arte, diseño
y arquitectura, pero esta es una lámina del año 28 de la escuela, de esta escuela, de este edificio. Todas las otras que vimos también, la de los colores también, cuando esta era la escuela. Sí. Bueno, este es otro ejercicio que se empezó a enseñar en el año 28 sobre formas geométricas elementales, ejercicio de configuración, que se siguió enseñando en la Escuela de Arte Aplicada cuando la reforma quedó cortada el año 29, solo se pudo hacer este primer año de inicio del año 28. Sí. Es bastante evidente la coincidencia con el movimiento neoplástico. Y Samit hablaba mucho de cómo le interesó específicamente las vanguardias de Holanda, de Alemania, de Bélgica. No tanto lo que históricamente nosotros nos referíamos más a Inglaterra, Francia, a naciones grandes industriales, sino que a esta vanguardia que se estaba preguntando desde cero por generar una modernidad. Sí, no. Y en el caso de los holandeses es bien particular, porque ellos inventan el término neoplasticismo, que es el que se usa mucho en Chile después de los años 30 como plástica moderna. Sigue. Por el tiempo. Bueno, ahí está la segunda etapa del ejercicio de abstracción de la Beatriz Dani, comparado también con el ejercicio de composición de neoplástico de los años 20. Sí. Y siguiendo estos mismos principios estáticos de la abstracción, de la simplificación de la forma, encontramos aquí la tipografía que se empezó a enseñar funcionalmente del año 28 en la escuela, cuando se crea la Escuela de Arte Aplicada. Casi todas las publicaciones en los años 30 tienen el tipo de tipografía que se enseñaba en la escuela. Sí, que se parece bastante a un tipo de art deco un poco tipográfico de los años 20 de Europa. Sí. Bueno, este es un ejercicio ya que se empieza a publicar para mostrar lo que está haciendo la escuela a mitad de año en 28. Esta es un trabajo de Marcial Lema. Sí, fue la misma idea. Y bueno, hay un índice de referencia, el logotipo famoso de Northbox. Sí, sí. Sí. Bueno, Pablo Vidor es uno de los muchos profesores extranjeros que incorporó Carlos Izamin a la reforma. Y Pablo Vidor hace un artículo muy largo en la revista Ministerio de Educación en ese tiempo, explicando cómo la genealogía del concepto de modernidad hasta llegar al concepto de abstracción conceptual del arte, el hablado. Entonces, muy coincidente con este espíritu de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, de preguntarse todo desde cero, la modernidad que fracasó por haber fragmentado la forma de construcción del significado del sujeto, reunificarlas desde el cero, preguntarse desde el principio que es espacio, tiempo, realidad, y es muy propio, no solamente en las artes visuales, sino en todas las áreas, la física, qué sé yo, la sociología, esta abstracción, desde la estructura misma del lenguaje. Entonces Pablo Vidor, que es profesor en este momento, en esta reforma, uno de los profesores habla del carácter abstracto conceptual del arte contemporáneo. Sí. Todos esos son ejercicios del año 28 de la escuela que nunca más se hicieron, creo que hasta el año 70. Y es Carlos Izamin, el gran responsable de toda esta conceptualización, respondiendo justamente a esta pregunta de preguntarse todo desde el cero. Pero este es Carlos Izamin antes de esas declaraciones, de antes de ir a la Comisión de Europa, cuando él pensaba cómo este lenguaje del arte y la tecnología, preguntado desde los principios, desde la base del conceptual, se podía combinar también con una pregunta por la identidad, pero no ilustrativa, sino que cuál era el lenguaje, la estructura de eso, para hacer esta síntesis. Por eso hay una referencia, también a investigar, y quizás esta es una de las cosas más difíciles de recordar la investigación sobre este periodo, sobre el tema de la identidad, el arte indígena, poder encontrar un lenguaje universal. Es una pretensión siempre de la vanguardia, la base de un lenguaje universal, donde combinaba las tendencias del arte y la tecnología europea con
la cultura popular y el arte indígena, ahí tratar de encontrar una síntesis. Eso es lo que trata de hacer Ricardo Izamin, que le trae la mayor cantidad de críticos como de gente que lo apoya y por qué a lo mejor a la radicalidad que seguimos es tan difícil entender toda esta estructura hoy día. Adelante. Esto un poco como para ejemplificar esta búsqueda de un lenguaje universal muy propio de la vanguardia, que también Izamin la reconoció en las escuelas de Bélgica, de los checos, de Yugoslavia, de hacer una pregunta muy profunda, lo vemos en el suprematismo también, ¿cierto? Una pregunta muy profunda por la cultura popular, por el arte propio, por la identidad, y combinar eso con estas tendencias internacionalistas del arte, la ciencia, la tecnología, desde la base del lenguaje, la base de la construcción de significado. Entonces, las concepciones de tiempo, espacio y realidad que encontramos en el trabajo del suyo, o la tecnología, también, pues sí, tratando de encontrar una equivalencia, un punto en común con todo el sistema de sentido que plantea la metodología isométrica de la modernidad europea. O sea, ese es el grado de complejidad. Él incorpora, por ejemplo, a Ricardo Lascar, que era antropólogo, para hacer todo este proyecto. Dentro de esta lógica del año 28, no es como era la investigación de una persona, esta es toda la institucionalidad cultural que está en esta búsqueda. Y no vamos a encontrar nada parecido hasta el año 70, cuando el Instituto de Extensión Cultural de la Universidad de Chile se transforma en el Instituto de Arte Latinoamericano. O sea, la pregunta entre el arte contemporáneo en general con la pregunta por la identidad propia, encontrar una síntesis. Por eso hablamos de vernacularidad y funcionalismo. Funcionalismo en el sentido del arte y la tecnología. Y por el otro lado, está la pregunta por la identidad, por lo propio, no para volver a vivir como una ruca mapuche, sino que, pero de ahí venimos. Entonces tratar de ver, no sabemos qué va a salir, pero hacer esa síntesis. Hasta el año 70, la revista del Instituto de Arte Latinoamericano, en este congreso que se hizo internacional en Santiago y en La Habana, preguntándose por esta idea que sería un arte contemporáneo latinoamericano. Recién ahí tenemos una institucionalidad del año 70 que equivale un poco a las preguntas del año 28, aunque no con la radicalidad estructural de la educación. Ahora, esto del año 28 es un poco más. Esto del año 28, vemos a la derecha cómo va el planteamiento básico, arte indígena, cultura popular y el arte de la tecnología hacia la reforma de la escuela de arte, dentro del contexto de toda la reforma. Tiene una raíz, después de la Primera Guerra Mundial, del año 20 al 24, en el movimiento de profesores normalistas con trabajadores, qué sé yo, por generar un sistema educativo paralelo al sistema del Estado, donde se combinaban las teorías pedagógicas de vanguardia de la época, del año 20 al 24, que apuntaban a la construcción de significado, a la construcción de conocimiento desde reconocer la cultura propia. Este movimiento en el año 24 provoca una especie de golpe donde es comisionado Izamin a Europa. Mientras tanto, se plantea una asamblea constituyente, una nueva constitución, que en el centro vaya una reforma educativa. Alessandri dice que la va a hacer, pero al final no la hace, hace su propia constitución, perdón, en el año 25. Pero de todas maneras, Carlos Ibáñez, cuando se toma el poder en el 27, le dice a estos profesores que hagan esta reforma, y la hace la escuela nueva o escuela activa en el año 28. Y en este contexto es que los artistas se preguntan, como se preguntaban en todos lados, ¿qué hace un artista? ¿Cuál es su formación para transformar su época? No ilustrarla, sino que la idea de la vanguardia, estamos en el año 20, la vanguardia histórica, ir adelante en la historia, ir haciendo la historia. El artista vuelve a preguntarse por este concepto del hacer, de la técnica, incorporando toda esta reflexión crítica a la modernidad que llevó a la Primera Guerra Mundial. Entonces se pregunta esta problema de la identidad, mezclando arte y tecnología con la pregunta por la cultura popular, el arte indígena, para generar esto. Y es ahí cuando la escuela se transforma en una escuela de arte aplicado a la industria, con preguntas sociológicas o con identidad. Al mismo tiempo que está, por supuesto, Garrido, que organiza el concierto de música futurista, el 25, bueno, Diego, que es uno de los profesores, en este caso ruso, que incorporó también,
Ahí vemos un poco esta mezcla de Art Deco con geometría indígena, que era muy propio del discurso del 28, con la André Haas, bailarina de danza moderna desde el principio del año 20. O sea, está esta pregunta por el lenguaje entre todas las artes, luego la pregunta por cómo va a generar eso una respuesta propia. Sí, por favor. Ya. Bueno, el proyecto sigue un poco. Sigue. Bueno, la reforma educativa del año 28, que venía a formularse a principios del año 20, incorpora, como les decía, todo esto referente a la pedagogía experimental europea, norteamericana, de construcción de conocimiento reconociendo las variables culturales propias. Está María Montessori, Frebel, está el plan Danton en Estados Unidos, Ferrier, que era muy leído, vino incluso a Chile el 29, publicó un libro durante la República Española sobre lo que estaba pasando en Chile en la educación. Pero al mismo tiempo, estas mismas preguntas planteadas en la reforma educativa en México eran referentes al planteamiento de Vasconcelos, la reforma de la universidad en Córdoba, con la idea de José Ingeniero, o también la de María Tello en Perú, que hacía esta pregunta por la identidad propia para generar una modernidad nuestra, una alternativa a modernidad más propia. O sea, como la base epistemológica general de la reforma que era, como le digo, para todo el sistema educativo. Sí. Sí. Bueno, ahí está Carlos Samit, que entre el año 24, comisionado por todo este movimiento de profesores, también entre el conservatorio, en las artes visuales, en la escuela normal, del 24 al 26 está realizando estos planes de estudio, desde los más clásicos hasta, qué sé yo, los más experimentales que él encontraba. En la misma época, también Julio Ortiz de Zárate, que es parte del movimiento de vanguardia de esos años, él participa como intelectual en la Asamblea del 25 que intenta hacer esta nueva constitución, y el año 27, con apoyo de parte de la autoridad del gobierno, plantea un proyecto de transformar la enseñanza artística a arte aplicado a la industria con preguntas por la cultura propia. Y en esta relación de la arte y la tecnología también está el cine. Él quería enseñar cine como también investigación antropológica. Sí. En la referencia de arriba también el Camilo Mori, que Isabel lo dejó a cargo del Museo de Bellas Artes. Él habla, pensemos que a propósito de las artes mediales, el año 25 es el año en que más se ha producido películas en la historia de Chile. Al año 28, el Camilo Mori, que es uno de los profesores de la Reforma, él está hablando de cómo el cine va a ser el arte del futuro, que esto está dentro de la escuela, se supone, va a estar, pero que a la vez el cine incluso puede llegar a ser un arte con un lenguaje en sí mismo, no solo representar situaciones. Estamos en el año 28. En la Reforma, 40 años después, la Reforma 68, no se puede incorporar el cine a la escuela de arte, porque el director decía que iban a dejar de pintar. Estamos en el año 28 y Camilo Mori está hablando de, por ejemplo, lo que está, las películas de Einstein que se están mostrando en Buenos Aires, que eso es el cine como una reflexión sobre su propio dispositivo, sobre su propio lenguaje. Parte del proyecto después, todo lo que provoca esto va a ser la enseñanza del arte dentro de la universidad, y se suponía que la Facultad de Arte iba a estar a cargo del cine, de las diapositivas que se usan en los colegios. Carlos Ibáñez quería colocar, igual que Ricardo Lago años atrás, quería poner computador en todos los colegios. Carlos Ibáñez quería poner proyector de cine en todos los colegios. Una cosa como esta. Eso es el año 28. Bueno, todas estas cosas ahí es una evolución. Lo que va abajo son como los ejercicios del primer año del año 28, después del año 29. Esta reforma, por supuesto, fue muy atacada y se cortó el año 29. Los profesores que habían venido de Yugoslavia, de Alemania, qué sé yo, se tienen que ir de vuelta. La dictadura durante el año 31. Y después del año 31 nunca volvemos a ver este grado de cohesión
pero sí lo vemos en distintas esferas. Entonces, por ejemplo, los reformistas de la Escuela de Arte hacen exposiciones de arte concreto en el año 33-34. La última imagen a la derecha abajo es un ejercicio de foto de la Escuela de Arte Aplicada de los años 30. Sí, y lo primero que vemos es el ejercicio del año 28, del color. Ahora, esta reforma, sin embargo, sigue por abajo y del año 28 hasta los años 40, los profesores se tratan de reunificar. Los profesores que habían sido protagonistas de esta reforma tratan de seguir organizando. Y entre el año 31 y 35 se organiza el grupo Nervio, que es un grupo de profesores que había sido protagonistas de la reforma para sistematizar lo que había pasado, qué había sido la escuela nueva y qué debía hacer en el futuro. Sí. Este planteamiento básicamente es la idea de la escuela nueva, la escuela activa. Vemos los núcleos, cada núcleo es una comunidad participando. De acuerdo a la realidad de la comunidad se va definiendo el currículum de estudio y va participando los padres con los hijos, qué sé yo, construyendo este conocimiento de manera descentralizada. La reflexión que hacen ellos estaba en contra, por ejemplo, y ahí está el conflicto con Ibáñez, que tenía un poco el modelo del corporativismo de Mussolini, en el sentido de que el jefe se asocia con los sindicatos. Entonces, incluso eso es demasiado vertical. Es como esta idea de jerarquía que plantea Stafford Beer en el año 70, de la independencia colaborativa descentralizada, como verdadera representación integral de la vanguardia de la democracia, la tecnología integrada como vanguardia. Y en el año 70 vemos los herederos de este planteamiento con la Escuela Nacional Unificada, la estructura de la Escuela Nacional Unificada, de la comunidad participando en el currículum de cada centro. Eso es lo que se plantea en el año 30 o 28 en realidad. Este es un libro del año 35 donde estos profesores cuentan toda esta historia, visualizándolo así, como lo visualizaríamos nosotros hoy día en internet, no sé. Bueno, ellos publican la crítica al sistema fascista o al sistema ruso, qué sé yo, porque sigue siendo vertical, no es jerarquía. Bueno, en el año 72 esto es muy importante como construcción, porque cuando hablamos de cibernética en el año 70, cibernética es la construcción cultural que hay también, o sea, sociológica, lingüística, y la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Como para que pudiera funcionar algo como el CyberSyn, se necesita esta cultura donde la idea de que cada personaje en sí está unificado potencialmente, como que cada personaje del sistema no está diversificado el conocimiento, sino que cada uno es todo el sistema en sí mismo y así puede funcionar horizontalmente. Entonces la Central Unitaria de Trabajadores en la época de CyberSyn había llegado a ese acuerdo con el gobierno de funcionar así, a través de asambleísmo, qué sé yo, para quebrar esta lógica disciplinar fragmentada y vertical. Entonces, tenemos estos referentes de esta cultura, digamos, de colaboración en red, que es lo que se necesita para que funcione algo como CyberSyn en el año 72-73. Aun cuando aun cuando esto no es un movimiento social que involucra todas las variables que habíamos visto en el año 28, que venían del año 20. Pero de todas maneras, por ejemplo, la idea, la sustitución de los computadores no era solamente la máquina, lo que dice la gente de la Empresa Nacional de Computación, que era muy atacada, era también la forma de manejar la tecnología que tuviera que ver con la cultura propia, no como había sido antes, que pagaban un técnico en Estados Unidos que traía soluciones inaplicables acá. Entonces, por eso mi amigo el computador para los obreros que funcionaran así de manera más horizontal para producir en ese caso es una placa de la IBM en Chile que imprimía las tarjetas para la fábrica textil Yarú, el pedacito de metal que estaba. Y la idea era construir nuestros propios computadores, pero no eso son los objetos. Un poco también claro como nuestra experiencia planteada en paralelo del 70, que necesitaba esta cultura de la colaboración descentralizada del cyberfork.
¿cierto? Que además, en las regiones en que se probó el prototipo, eran las regiones donde estaba la industria en Chile, en ese momento, en el año 70, donde en el norte donde se hacían las implementaciones tecnológicas del INTEC, los televisores, las radios, los autos, y en el sur donde estaba la industria textil, cerca de Tomé. Ahí quedó sin que se hiciera. Bueno, la idea era hacer proyectos televisivos que se fabricaban acá también en esa época. Sí, pero volvemos a los años 30 y este impulso de los 20 al Frente Popular del 39 consigue por lo menos crear la empresa, la Corporación de Fomento a la Producción, la Corfo, con mucha dificultad, fue muy complicado que se lograra, tuvo mucha oposición en su momento, pero ahí es donde definimos este modelo de Estado desarrollista que nace en los 20 y termina en los 70. El Estado como fomenta la industria de acuerdo a lo que necesita el país. Siguiente. Y esta gente que no se queda tranquila, la de los años 20, después de la Segunda Guerra Mundial, intenta recomponer el movimiento. Sí, hay una necesidad de la educación. Estos son los del 47, son los mismos líderes del 28, estos troncosos. Sí, ahí. Que Ibáñez, cuando es elegido presidente de nuevo en los años 50, le entrega unas escuelas experimentales donde pueden seguir explorando con estas teorías, que son las escuelas consolidadas, y en estas escuelas consolidadas se va a formar gente como Iván Núñez, que va a ser un intelectual que va a crear la Escuela Nacional Unificada en el 70, o Gabriel Salazar, el historiador que se ha preocupado mucho de historiar todos estos procesos del uso de la tecnología de manera integral en el caso local. Entonces, en el año 70-71, yo pongo ese dibujo de Vasarely porque Vasarely lo hizo para apoyar el Año Internacional de la Educación de la UNESCO, y la UNESCO estaba patrocinando la Escuela Nacional Unificada Chilena del año 70, que ha sido muy estigmatizada por haber sido planteada en la Unidad Popular, pero a la vez esta Escuela Nacional Unificada es heredera de la Escuela Consolidada de los 50, que a la vez es heredera de la reforma de la Escuela Nueva del año 28. Sí. Entonces, de alguna manera, el año 70 con el 28 están muy emparentados. Va a ser el comercial de hoy. Bueno, esta es la publicación de Ferrier contándole a los españoles, la República Española, lo que había sido Chile, de estas cosas. Lo daba con un dibujo de Molina Laite del año 28, como criticando la industria. Después después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de los sudamericanos de ahora nosotros vamos a construir esta modernidad utópica que los europeos no pudieron y que los llevó a la Segunda Guerra. Ese es el impulso para esta educación dentro de una industria propia, pero un sujeto integrado propio. Hasta el año 70, donde encuentra este impulso, ¿cierto? Elemento de computación es un libro de colegio del año 73-72 para enseñar a programar en los colegios, que nos llamamos matemática. El otro libro sobre cibernética también del año 72 que publicó la editorial universitaria, y la pregunta de la referencia de tecnología a países de desarrollo. Entonces están estos tres núcleos, hitos, que logran sistemas de representación. Estas ideas locas extremas de la vanguardia logran institucionalizarse en el año 28 y el año 71, y en menor medida después de la Segunda Guerra Mundial, el 45. Sigue, por favor. Bueno, después del año 45 está este impulso de los sudamericanos de hacer estas modernidades integrales. Por favor. No se logra al mismo nivel que el año 28, pero sí algunas cosas se pueden hacer. En el caso de los estudiantes de arquitectura que venían ya del 30 trabajando, preguntándose qué necesita un técnico integrado, ya no es la modernidad por especialidades, sino que reconstruyendo la construcción de significado del sujeto. Ese plan de estudio, el que se implementa en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, el arquitecto integral, el arquitecto total, como se traduce en inglés mucho por la idea de Crowley, se parece un poco a la idea básica del sistema viable de Staffordville en el año 70 o 65, en el sentido de que cualquier sistema de organización se simplifica en tres elementos: la decisión, el ser humano que está en la parte de arriba, el medio ambiente o naturaleza, como lo escriben ellos en el 45, y lo que hay entre medio, que es la tecnología, lo que construye esa relación, el
medio, la técnica. Y así, a través de eso, se va construyendo la arquitectura integral. Pero esto es del año 45, no es del año 70. Bueno, ahí una referencia obvia es la idea de Gropius al principio, que partía de forma, tiempo y espacio, luego la cultura material del diseño industrial, gráfico, a la arquitectura urbanismo, una especie de cono que está ahí, sigue por favor. Y ahí podemos comparar el planteamiento de Gropius con el planteamiento de Hannes Meyer, el director del Bauhaus de finales de los 20, y su asistente, primer alumno, después asistente Tibor Weiner, que está refugiado en Chile del 39, que ayuda a los estudiantes de arquitectura a hacer este nuevo plan de estudio. Sigue. Bueno, el plan, sí, ahí, algo más. El plan se sigue esta idea de recomponer el sujeto. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, Tibor Weiner fue fundamental en esto, pero también está la referencia al GATPAC, a la reforma universitaria de Córdoba, a la escuela nueva como principio, y otras referencias de la vanguardia, que necesitaba el técnico para lograr superar esos desarrollos, en esta idea de industrializarse, qué sé yo. Se va ramificando y va generando esta base del triángulo que después va pasando por etapas de análisis de arena, qué sé yo, lo que fuera necesario. Y son apuntes para el gran congreso que se va a generar en Lima del año 47. Sí, ahí explicamos un poco mejor el contexto. Están los años, de abajo hacia arriba los años, y de izquierda a derecha las ciudades. En el año 45 vemos esta reforma, o este momento después de la Segunda Guerra Mundial, hacia la derecha, en Lima, el año 47, se reúnen gente de las escuelas de Tucumán, de Buenos Aires, de Montevideo, de Ciudad de México, las dos escuelas de Santiago, a discutir esta idea ya no de nación, sino que de técnicos de Sudamérica por esta integración. Sí, la que sí. Bueno, esa es la escuela del Departamento de Arquitectura que se construyó en el año 47, esta de la Bundeterre y Gran Impulsón en Perú. Pero a partir de eso se ponen de acuerdo en diferentes frecuencias. La colaboración más continua fue entre la UNILIMA de Perú, donde también fue José Miser del GATPAC, Albers y Gropius también lo visitaron. Este es un movimiento en general de los sudamericanos en la Ciudad de México, la Escuela de Arquitectura, por seguir con este plan. Ahora, claro, tuvo distintas vicisitudes en Tucumán y Buenos Aires, con el peronismo se cortó un poco esta cosa, pero sí estructuralmente, orgánicamente se siguió cada cual en su frecuencia colaborando. Sí, por favor. Bueno, ahí está el pasado limpio como dibujaban ellos que no tenían frijoles, así la revista. ¿Cómo van estos planes de análisis y síntesis en el primer plan? Sigue, por favor. Toda la idea del trabajo en equipo, colaboración descentralizada, construir conocimiento a partir de tus referencias propias, diseñar con la misma gente que va a recibir las casas, que ellos te entregan mucho conocimiento. Hay gente que sale ahí a teatro, a cine, a música, en esa época de este mismo plan. Bueno, antecedentes, la revista de los años 30, reformistas de los años 30 frustrados que van a influenciar. Sí, por favor. En este artículo donde se habla de la plástica nueva también, de alguna manera se está sintetizando lo que en el futuro podría ser un discurso proyectual o hablar de la interacción, la interfaz, que son referentes bien relevantes para lo que se va a hacer después. Sí, por favor. Bueno, y otro factor muy importante, bueno, arriba está el Cóndor, el catálogo de la Exposición Internacional de Sevilla, el 29, donde se mostraron los resultados de la escuela del año 28. El edificio allí es una escuela de arte y tecnología que hizo David Carson, que está estudiando con Peter Behrens, etc. en Europa en el 32, que se hace profesor en el 33, y la Corfo en el 39. Y abajo, el doctor García Telo y el arquitecto Enrique Guevara. García Telo es un médico que se influencia mucho por la idea de bioarquitectura de Le Corbusier, pero más radicalmente, y él complementa esta idea de la bioarquitectura para la enseñanza incorporada al arquitecto integral.
De ahí sale esta idea de la ciudad como organismo vivo, que inunda todas las tendencias de los 50-60, proyectándose integralmente. Sigue, por favor. Sigue. Eso es un ejercicio del curso del Tibor Weiner, los 2 años que pasó a hacer clase. La idea de la molécula mínima de habitar de Ricardo Tapia es uno de los estudiantes. Son bocetos de la clase. Sí. Y esto un poco para graficar el plan intercomunal de Santiago en el año 60, pensaba que se iba a terminar el año 94, que se discutió por 10 años, desde la idea de nodo, de colaboración descentralizada, ¿cierto? La ciudad como organismo vivo. Sí. Que recuerda la organización de la ciudad de este plan del año 60, un poco en la organización del Estado funcionalista descentralizado de los profesores. Sí, por favor. Este plan tomó 10 años. Hay una gran tesis de estos reformistas del año 53. Después hay un congreso del año 58 que duró como 3 meses para pensar todas estas cosas hasta que se hace la ley del año 60. Bueno, la circunvalación rotonda es un ejemplo de cómo incluir todas las características de la ciudad en un elemento que además es dinámico, desplazando la idea de la cuadrícula estática centralizada. Sí. Bueno, y el ingeniero Freifeld, artista, también plantea volver a pensar este modelo de la arquitectura integral de los arquitectos con las teorías orgánicas de los años 60. Ya no es la física de Newton, sino que la de Einstein, ya no es la Gestalt de Kolyakovka el 22, sino que la de Fritz Perls de los años 50, la idea de energía contenida del Aikido, combinarla en este constructivismo orgánico. Él trabaja en estos planes y después se dedica al arte. Sí. Otra idea del nodo también, de esta unidad que contiene todas las funciones del sistema potencialmente, son las unidades vecinales, planteadas en la vanguardia internacional de los 30, que se construyen en los 50-60. Incluso el metro sirve mucho para graficar esto, porque el metro se empezó a hacer en los años 40, pero se interrumpió porque la idea de esta integralidad que está todo conectado con todo, el símbolo del metro simboliza el rombo central en la planificación de la superficie de la ciudad. Uno de los rombos laterales simboliza la circulación sobre la superficie y otro de los rombos laterales simboliza la circulación bajo la superficie. Entonces están las 3 instancias conectadas. Está resuelto el 60. La superficie, se piensa la circulación sobre la superficie, y cuando eso está más o menos encaminado se puede empezar a hacer lo que va por abajo, todo interconectado, cambio las estaciones, qué sé yo. No son objetos separados. Esa es un poco la idea gráfica. La otra. Bueno, y otro elemento también de la misma historia, cuando esta pugna de la Guerra Fría, cuando sale el Sputnik, que se necesita información en tiempo real, al mismo tiempo con la Revolución Cubana, está el miedo de Estados Unidos de los misiles que salgan de Cuba, los misiles rusos. Entonces, para poder hacer los misiles, los norteamericanos crearon el software PERT, que permitía calcular 100.000 actividades al mismo tiempo y aplicar la perspectiva, es decir, un programa, una metodología que pensara futuro. La siguiente. Y con el temor de la invasión también se crea el Internet por uso militar en los 60 en Estados Unidos, ¿cierto? Que no esté todo en el Pentágono, sino que esté todo repartido en distintas partes, con esta idea que surge después de la Segunda Guerra Mundial de países subdesarrollados, lograr el desarrollo a partir de la sustitución de importaciones de la industria, hasta los años 60, lo que yo les comentaba, que la idea no era solo construir computadores y personas de computación, sino que ver la forma de administrar la tecnología, que se une la cibernética, no solo usarla, sino que producirla y producirla de acuerdo al contexto cultural según tus propias variables, que fue muy criticado en esa época. Y uno de los ejemplos en la Corporación de Mejoramiento Urbano es como este software PERT, que es para calcular 100.000 actividades al mismo tiempo y proyectarse como
hacia el futuro con el sistema de la ruta crítica. Se aplicó para construir las viviendas del año 71. Sí. Y también en la construcción del edificio de la UNTAD, que es justamente la síntesis de todo este proceso de los 20 a los 70 del Estado desarrollista sudamericano, para encontrar un modelo que también se pudiera intercambiar con lo que plantea la India, Corea, qué sé yo, o un modelo de desarrollo alternativo a las dos grandes bloques, digamos. Y ahí se horizontalizó la forma de usar el PERT y el CPM. Hay jefes de obra que aprenden a escribir la tarjeta, qué sé yo, hay un network ahí artesanal ahí que salió. Bueno, el movimiento de la escuela de arquitectura también, esta idea de yo no soy un artista, soy un técnico, que venía en cuestionamiento al año 20, a la idea original de arte como hacer para hacer mi época. ¿Sí? En la escuela de arquitectura de los 50 recibe una donación para hacer esta escuela de arte técnico. Hay una gran discusión a principios de los 60 porque había gente que quería la tendencia de Estados Unidos de la especialidad y gente que quería actualizar esta idea de la integralidad del sujeto a la realidad de los 60, y el 80% de la escuela renuncia a la escuela. Sin embargo, uno de los que no renuncian es un antiguo estudiante de la Reforma 28 que se ha convertido en profesor, y el 63 es el decano que construye la escuela de arte aplicada dentro de la escuela de arquitectura, aun cuando la escuela de arquitectura ya no va a ser integral. Pero esta escuela tiene un hijo en Valparaíso, y este hijo al 67 se transforma en la Facultad de Arte y Tecnología, en la Escuela de Arte y Tecnología de Valparaíso, que incluso en el año 71 por ahí reciben la asesoría de Guy Buncier para sus planes de estudio que acogen, cosa que no hacía la Escuela de Diseño de Santiago. Sí. Bueno, dentro de este plan de sustitución de importaciones, a ver si se plantea la educación técnica, se crea la INACA a finales de los 60, hasta la que estábamos aquí. Las ideas de la ciudad como organismo vivo siguen, aunque en la escuela ya no se enseña el planteamiento de la arquitectura exterior. Y era tan radical este hijo de Valparaíso de la Escuela de Arquitectura que se descuelga de la gran reforma de la universidad del año 68. En los del 68 querían que estaban inventando todo, que nunca había pasado nada y no se imaginaban lo que había sido el 28 ni el 45. Entonces la gente de Valparaíso se descuelga de la reforma organizada en la Universidad de Santiago porque encontraba que estaba muy atrasado. De hecho, Valparaíso, por ejemplo, es la primera escuela de cine dentro de la universidad, entre otras cosas. Bueno, y dentro de este programa, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo trae a Guy Buncier en la época en que se cierra la HPG1, que intentaba generar este diseño incorporando el neopositivismo, incorporando la teoría crítica de Frankfurt al proceso de diseño. Entonces, por eso está el plan de estudio de la ULMA allá abajo, porque las ideas de Buncier, director del Instituto Tecnológico de la Corfo, son acogidas en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, de la Chile de Valparaíso. Y ya empieza a hablar como de interfase, que es esta herramienta que se va a necesitar para lograr esta interacción. Sigue, por favor. Bueno, y otro camino paralelo también, la Escuela de Ingeniería de la Chile, el Carlos Martinulla, que le tocó a principios de los 50 la instalación, cuando estaba Carlos Ibáñez de nuevo de presidente, la instalación del acelerador de partículas de la universidad. A finales de los 50 se asocia con el cristalógrafo Noam Joel para generar el astroscopio cromático, para hacer estas proyecciones aquí en el parque forestal. En paralelo, él hacía clase de percepción visual siendo ingeniero en la Escuela de Medicina y emprende la gran tarea de crear la Facultad de Ciencias para que no hubiera que estudiar medicina e ingeniería solamente para ser matemático o físico, de donde va a ser estudiante Francisco Varela. Y a finales de los 60, cuando se crea la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, con colaboración de los psicofisiólogos de Guy Santibáñez y la Susana Bloch,
Ellos ya tenían un curso con Pedro Hortus de entrenamiento psicofisiológico de actores en la Escuela de Teatro, y crean en la Escuela de Psicología un curso de interacción arte, ciencia y tecnología con antropólogos, con sociólogos, que se hace en el 71-72. Mientras tanto, Varela y Maturana publican su teoría de la autopoiesis, el año 71, que ellos vienen de esta nueva escuela que creó Martinovia, Joel, que se dio para estudiar física, matemática, biología en Chile como licenciatura. En el año 72, 74, con ayuda de un programador, Uribe, incluso Varela hace un pequeño software, Fortran, para probar el autopoiesis en un programa de computación, el Protobio. Y otra historia paralela con esta escuela tan sufrida en este mismo edificio, por influencia de la reforma de la arquitectura integral muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes logran que la Facultad de Bellas Artes, que se había creado en el año 30, con lo que quedó de la reforma del 28, nunca más se habló de la reforma del 28 en la escuela, nunca más. La Facultad de Bellas Artes se transformó en Facultad de Arte y Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias de las Artes Musicales y Facultad de las Ciencias y Artes Plásticas. En el caso de las artes plásticas duró 5 años y volvió a ser Bellas Artes, pero Ciencias y Artes Musicales siguió hasta el año 81. Entonces, la gente que quedó frustrada de Bellas Artes siguió con el grupo de estudiantes plásticos, con el grupo rectángulo, etc., hasta que son un poco los profesores de la Reforma 68 en Bellas Artes. Pero en el caso de música hay un gran movimiento, ¿cierto?, de los músicos, los dodecafónicos, los concretos, el grupo Tonus. A continuación viene esta gente que estudia ingeniería y en el conservatorio, los primeros electrónicos, electroacústicos, hasta los años 70, que todavía era Facultad de Ciencias Musicales y de la Representación, donde Azuara intenta este programa de ingeniería en sonido. Y la otra historia paralela, en la época el año 28, la vieja escuela de arte y oficio también recibe un impulso muy grande del gobierno de Ibáñez 28 durante la reforma 28, impulso que decae un poco, porque la idea era este artista que construya su nueva época. Ahí viene la importancia del arte aplicado a la industria, pero además incorporando su realidad contextual. Estos son máquinas que se construyeron en el año 28, aparatos que se llevaron a la Exposición Internacional de Sevilla del 29, que se hacían en la Escuela de Arte Oficio, donde está el afiche. Y el 145 es porque en la reforma del 70 de la escuela, la Escuela de Arte Oficio 47 se transforma en la Universidad Técnica del Estado, que entra en reforma muy radical en el 68, se descentraliza y el rector Kirchberg piensa colocar una red de telex manejada desde las bases centrales de Santiago. Suena un poco familiar. Entonces instala un equipo que después va a ser inaugurado después. Y abajo una equivalencia con lo que pasaba en 28 en la iniciativa privada de la Escuela Técnica de la Técnica de Santa María, que era más al estilo de la escuela alemana o inglesa, el pabellón chileno Art Deco en Sevilla 29 y lo que está estudiando David Carson en Europa es un proyecto de Escuela de Arte y Tecnología 31. Sí. Bueno, la reforma, como les explicaba un poco, está esta idea de la descentralización, en la red de Telex, para completar la foto de abajo, la sede más antigua, la Escuela de Ingeniería de Antofagasta de la Universidad Técnica, y la que se construyó en esa época en Magallanes, también en la misma época, a través de un computador central, a través de una red de Telex, hacer esta cosa que no se alcanzó a inaugurar, pero se construyó. Sí. Esto es la Casa de la Universidad Técnica. Bueno, y ahí viene el quiebre radical, ¿cierto? 73 al 75 pasamos del Estado desarrollista al libre mercado. El quiebre radical totalmente. Entonces tenemos esto. Sí, por favor. Ahí ya no podemos seguir pensando de la misma manera. Pasamos a hablar de retail, commodity, sociedad de información. Hay una
En el libre mercado, a diferencia del Estado desarrollista, tenemos una convivencia de vivir de materias primas muy básica con hablar de sociedad y conocimiento, que en realidad es comprar tecnología. Adelante. Entonces, algunos ejemplos de resabios de lo que quedó después del 73-75. Helmut Stuben, que era el mismo que había programado las tarjetas de la Corbu para hacer la vivienda social, en la UNTA, había generado un programa de computación en la Escuela de Arquitectura para un laboratorio que tenían de aprovechamiento de energía solar en Chile y Argentina. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Y Helmut Stuben se fue exiliado a Dinamarca y la empresa Stubensoft, que creó a finales de los 80 el PC Tor. Son como cosas como caminos que se bifurcaron de lo que quedó ocultado en otro lado. Sigue, por favor. Ahí también en paralelo estaba esta iniciativa de los años 70, por supuesto, de Vicente Azuar con Blois, que de alguna manera es como una gran bisagra entre una época y la otra. Porque él todavía creía que hacer arte y tecnología era hacer la tecnología, no solo usarla. Y ahí está, bueno, ahí está el protótipo de Varela, que era este software de Fortran muy básico para probar el autopoiesis. Todo esto dentro de este contexto orgánico de reconstruir al sujeto fragmentado por la humanidad del 19, la forma de construcción de significado, reunificarlo. Por eso hablan de arquitectura integral, relación con organismo vivo, arquitectura, etc. Sigue, por favor. Y dentro de la cibernética, ¿cierto? Y tenemos otro quiebre, el año 88, para nosotros al final de la dictadura militar y en el mundo al final de la Guerra Fría. En este contexto, donde uno ya no tiene ninguna esperanza de que pase algo parecido a los referentes, Miguel Jackman se apropia de este contexto de tecnología social de la información, etc. Y desarrolla un antivirus, el Virus, el primero Virus Detection, en el 88, que después se transforma en el Oyster, que sin saber todos estos referentes hacia atrás, él, porque estuvo un par de años en la escuela de medicina, Jackman simula el sistema inmunológico del cuerpo humano en el funcionamiento del antivirus. Eso lo hace ser un antivirus que se va adaptando y previniendo otros ataques. Tuvo un impacto internacional, lo terminó comprando IBM, qué sé yo, y lo cerraron después porque echaba a perder el negocio de la actualización del antivirus. Pero porque él decía, como hacía un antivirus para cada nuevo ataque, estamos hablando del año 89. No sé si alguien sabía manejar un poco la idea de antivirus en esa época, pero decidió hacer un antivirus eterno que se iba adaptando. Y como si fuera poco, también creó una tecnología propia en Chile para generar código de barra. Entonces ahí se masificó el código de barra, no había que importar esas máquinas gigantes, sino que se hacía el filmaster acá, a principios de los 90. En un contexto donde no hay una orgánica, sino que el mercado decide esta cosa de Jackman como bioarquitectura digital, que podría ser heredera un poco de la ingeniería utópica biológica del 70 o de la arquitectura integral de los 50, etc. Adelante. Integrando interdisciplinariamente. Sí. Entonces llegamos a nuestro contexto actual, básicamente, donde no hay desarrollo tecnológico, no hay libre mercado, excepto el manejo de la tecnología y los conceptos de red, como lo que hace CONICET, que CONICET no existe en todas las regiones, entonces CONICET explora, se asocia al Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico en distintas regiones para crear la red Explora, como el Centro de Fotónica de Concepción, etc. O lo que hacen ellos Sur, que es crear un servidor fuera de Estados Unidos para hacer una red de colaboración por internet que no dependa de esa fiscalización. O desde el otro extremo, ¿cierto?, el convenio del Ministerio de Economía de Chile con el MIT para desarrollo. En paralelo ya a esta época que tenemos de sociedad de conocimiento, economía de la información, el físico chileno César Hidalgo, que asocia a los diseñadores del MIT con la Escuela de Economía de Harvard para crear esta visualización de datos que tiene impacto internacional. Y por el otro lado, la interacción que hay de los desarrolladores de videojuegos, que ya nosotros nos consideran artistas, pero nosotros componemos música, escribimos guiones, hacemos información visual, aparte de un negocio, qué sé yo,
con esta otra colaboración interdisciplinaria con la que plantea Coris Explora. Ahí está el Kokori, que es un videojuego educativo para enseñar el funcionamiento de la célula, que es bastante desarrollado, lo hicieron con el equipo chileno de Steam, que ha logrado cosas bastante importantes. Pero esto ya es como la otra época, la alternativa entre usar y generar tecnología en un contexto básicamente de retail de materias primas con un porcentaje muy pequeño de economía del conocimiento o de la información, sociedad de la información, muy distinta a nuestra referencia, pero todavía tratando de buscar esta unificación de sujeto y construcción de significado, entre otras cosas con la referencia a la biología. Ahora, tenía un pequeño homenaje a Juan César que andaba por ahí. También mi correo por si alguien quiere seguir conversando sobre alguno de estos temas. Y bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo. Gracias. Muchas gracias, David, por cumplir con la idea de la mesa, que era generar una reflexión y un análisis sobre la historia y el contexto actual de la relación arte, ciencia y tecnología en Chile. Creo que lo hiciste de una forma muy potente. Te agradezco mucho. Y bueno, dejo la palabra por si hay preguntas o seguimos la conversación. No sé si me escuchan. Ahí van, te traen un micrófono. ¿Aló? Escuchen. Gracias. Mira, lo siguiente, me pasa que dentro de esta extensa planteamiento histórico, que parte con la educación y termina con ejemplos de informática, me hago una pregunta. ¿Cuál es tu postura como historiador del tema? O sea, he hecho en falta concretamente cómo haces, cómo todo, esta tremenda información que tú manejas, cómo la relacionas, por ejemplo, con la teoría crítica de la tecnología de Philip. O sea, ¿cuál es? Porque aquí tú haces un resumen o un extenso resumen, y yo quiero saber cuál es tu postura. Porque yo te podría hablar de, no sé, de muchas cosas que tú planteaste dentro de otros contextos, y podría pensar, por ejemplo, mi postura es que todo lo que planteaste, lo que se ha hecho en Chile, es un símil y que coincide con los años que tú das, por ejemplo, con lo que ocurre, no sé, en la Unión Soviética en el año 20. No sé, por ponerte un primer ejemplo. Pero lo que me interesa es cuál es tu postura. Bueno, te agradezco. De partida, yo cuando empecé a investigar, yo no quería ser historiador ni nada parecido. A principios del año 90 me parecía que los años 70 estaban así como en la prehistoria, no había nada que ver ahí. Imagínate, estoy en los 20 o antes. Pero una de las cosas que me motivó fue primero pensar cómo debía ser la enseñanza, si no teníamos la que es, cómo debía ser la que deberían tener. Después me llamaba profundamente la atención hasta el día de hoy, trato de explicarme de alguna manera por qué hay una resistencia a reconocer esta historia y por qué puedes tener 20 posturas distintas, pero en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, puedes conversar de esta historia. Como tú bien dices, yo decía, si esto pasó en Paraguay, en Perú, ¿cómo me van a decir a mí que esto no pasó en Chile? Y ahí tienes el primer elemento de mi postura. ¿Cómo me dicen a mí que esto no pasó en Chile? Por algo estoy hablando de esto. Por estamos hablando de esto debería saberlo todo el mundo. O sea, como, sí, el Carlos Isami, que trajo el profesor, el 28, eso debería saberlo todo el mundo. Es como no sé, como la cutema de nosotros, nuestros trabajos, o qué sé yo, también como las reformas, los movimientos concretos en Sao Paulo o en Buenos Aires, como que deben ser así naturalizados. ¿Por qué Villa Clark tú encuentras libros en Holanda y el neoconcretismo brasileño y el Freire tan complejo de la ingeniería, ¿no? Nada. Entonces, esa primera cosa ya nos caracteriza. Y yo creo que es por el grado estructural que llegaron a tener estos planteamientos. Porque existe esta referencia, porque esta resistencia, perdón.
Entonces creo que la primera cosa que había que hacer era recomponerla y difundirla hasta donde uno pudiera. Ahora yo agradezco estos últimos 5 o 7 años que de cada uno de estos temas yo ya conozco 2 o 3 cosas, como decía Pedro Álvarez de Historia del Diseño en Chile. Ahora podemos hablar de lógicas para reconstruir la historia, pero cuando empezó Álvarez, hace 20 años atrás, no tenía nada. Yo hablaría del 2003, más o menos en adelante, que empezamos a decir sí, yo soy muy agradecido que dejó instalado, subinstalado referentes a Cybersyn, ya nadie puede decir que no existió. Pero antes sí se hacía, eso jamás. Entonces, ya ahí tú tienes un elemento que claro, que es muy importante saber lo que pasó en el Grupo Hermano Argentino Exilio, y que aquí hubo una equivalencia, y no solo una equivalencia, sino que la construcción de redes de colaboración, muy importante.